codo-muñeca. Articulación del codo. Es la articulación intermedia del miembro superior. Su unión mecánica es entre el brazo y el antebrazo. Colabora en aplicación de fuerza y control de movimiento de la mano. Permite que el miembro superior pueda trabajar a diferentes distancias del cuerpo. Su movilidad y estabilidad ayudan en el desarrollo de las actividades de la vida diaria. Su complejo articular del codo se compone de tres articulaciones, la húmero-ulnar, húmero-radial y radio-ulnar, aunque funcionalmente se consideran a las articulaciones húmero-radio-ulnar, radio-ulnar proximal y distal. La articulación húmero-radio-ulnar es sinovial troclear, uniaxial, realizando movimientos en un eje flexión-extensión, en eje transversal y plano sagital. En cambio, las articulaciones radio-ulnar proximal y distal son sinoviales trocoide uniaxiales, realizando movimientos también en un eje pronación-supinación, en eje longitudinal y plano transversal. Existen determinados aspectos de la anatomía funcional que ayudan a que el codo pueda tener la mayor amplitud en lo que es el movimiento de flexo-extensión. Es importante el conocer la estructura y la forma de la paleta humeral para comprender a la fisiología del codo. Se le llama paleta humeral a la porción inferior del húmero. Posee la estructura de una horquilla que soporta entre sus dos ramas al eje de las superficies articulares. En su parte central, la paleta humeral presenta dos cavidades. Por delante, la fosita supratronclear, receptora del pico de la apófisis coronoides durante la flexión, y por detrás, la fosita olecraniana, receptora del pico del olecranón durante la extensión. Estas dos fositas son imprescindibles para que el codo tenga una determinada amplitud de flexo-extensión. Sin ellas, la gran cavidad sigmoidea de la ulna, que desarrolla un arco de 180 grados, solo recorrería un trayecto muy corto sobre la tróclea. Esta cavidad está orientada hacia adelante y hacia atrás siguiendo un eje inclinado de 45 grados, y el desplazamiento de las superficies articulares hacia adelante, junto con su orientación de 45 grados, favorece la flexión por dos razones. El impacto del pico coronoideo no ocurre hasta que los dos huesos están paralelos, e incluso en flexión máxima persiste una separación entre los dos huesos, lo que permite alojar a las masas musculares. En la flexión de codo, la amplitud alcanza los 145 grados y la extensión de codo tiene una amplitud de 0 grados. Solamente algunas personas alcanzan la hiperextensión teniendo una amplitud de entre 5 y 10 grados. Los músculos que intervienen en la flexión corresponden al braquial anterior, el cual se origina en la mitad distal anterior del húmero y se inserta en la punta de la apófisis coronoides de la ulna. Supinador largo o braquiorradial, el cual se origina en la cresta supracondilia y se inserta en la apófisis estiloides del radio. Bíceps braquial, siendo el flexor principal, su porción larga se origina en el tubérculo supraglenoideo de la escápula y su porción corta en la apófisis coracoides de la escápula, insertándose en la tuberosidad bicipital del radio. El músculo que interviene en la extensión del codo es el tríceps braquial. Su vasto medial se origina en el tubérculo infraglenoideo de la escápula, su vasto externo en la cara posterior del 1/3 superior del húmero y su vasto interno en el borde interno de la cara posterior de los 2/3 inferiores del húmero. Las tres cabezas se reúnen en un tendón común que se termina en la cara superior del olecranon. Algunos autores también consideran el músculo anconeón por su papel estabilizador en el codo. En relación a los dos movimientos nombrados con anterioridad, existen determinados límites. La limitación de la flexión, el primer factor limitante es el contacto de las masas musculares del compartimiento anterior del brazo y del antebrazo, endurecidas por la contracción. Este mecanismo explica que la flexión no puede sobrepasar los 145 grados y los factores restantes son el impacto óseo y la tensión capsular. Sobre la limitación de la extensión, esta se debe a tres factores: el impacto del pico olecraniano en el fondo de la fosita olecraniana, la puesta en tensión de la parte anterior de la cápsula articular y la resistencia que oponen los músculos flexores. Si la extensión prosigue, pueden ocurrir las siguientes situaciones: fractura del olecranión seguida del desgarro capsular, o el olecranón puede resistir, pero la cápsula y los ligamentos se rompen.
Ahora entrando a hablar del segundo movimiento realizado por la articulación del codo, tenemos a la pronosupinación. Este movimiento necesita de la inervación de las articulaciones radioulnar proximal y la radioulnar distal y la rotación longitudinal que produce en el antebrazo introduce un tercer grado de libertad en el complejo articular de la muñeca. En la articulación radioulnar proximal, el movimiento principal corresponde a la rotación de la cabeza radial en torno a su eje dentro del ligamento anular del radio y la escotadura radial cóncava. Dentro de los movimientos secundarios también encontramos cómo la cúpula radial gira al contacto del cóndilo humeral, como el biserradial se desliza bajo la zona conoide de la tróclea humeral, que el eje de la cabeza radial se desplaza hacia afuera durante la pronación y que el radio se localiza por fuera de la ulna cruzándola por delante con el movimiento de pronación. En cambio, en la articulación radioulnar distal, el movimiento principal corresponde a que la superficie cóncava de la escotadura ulnar del radio se deslice sobre la cabeza de la ulna. Con respecto al eje de la pronosupinación, como ya se dijo anteriormente, este movimiento se da entre la articulación radioulnar proximal y distal, debido a que ambas articulaciones están mecánicamente unidas. Por ende, una no puede funcionar sin la otra. Ambas articulaciones radioulnares son coaxiales. Esto significa que su funcionamiento normal necesita que el eje de una sea la prolongación de la otra. No existe una pronosupinación, sino varias pronosupinaciones. La más habitual se efectúa sobre un eje que pasa por el radio y en torno a este giran los dos huesos como en un ballet de verdad. Es importante tener en conocimiento que el eje de pronosupinación es un eje sin materializar, variable y evolutivo. La amplitud de movimiento en lo que es pronación de codo llega hasta los 85 grados. Por otro lado, la amplitud de la supinación del codo llega hasta los 90 grados. Los músculos que intervienen en la pronación corresponden al pronador cuadrado que se origina en la cara anterior de un cuarto inferior de la urna y se inserta en la cara anteroexterna de un cuarto del radio. El pronador redondo que se origina en la cara anterior de la epitróclea y en la apófisis coronoides de la ulna y se inserta en la cara anteroexterna del un tercio superior del radio. Los músculos que intervienen en supinación corresponden al supinador largo o braquio radial y bíceps braquial, de los cuales origen e inserción ya se nombró con anterioridad. Con todo lo ya mencionado anteriormente, ahora nos preguntamos cómo el codo logra ser estable. Este logra ser estable gracias a los estabilizadores anatómicos que pueden ser primarios y secundarios. Los primarios son la articulación húmero-troclear y los ligamentos colaterales mediales y radiales. Por otro lado, en los estabilizadores secundarios encontramos la cabeza del radio, la cápsula articular y el origen de los músculos flexores y extensores común de los dedos. Por otra parte, también tenemos a la musculatura periarticular, músculos que se insertan en el epicóndilo medial y lateral del húmero. Estos se encuentran sosteniendo el peso del antebrazo, por lo cual también cumplen un rol estabilizador. Articulación de la muñeca. La muñeca es la articulación que une nuestro antebrazo y mano, siendo posiblemente la más importante de todas las articulaciones en la vida diaria, encargándose también de la estabilidad de la mano. El complejo articular de la muñeca se compone de dos articulaciones, la radiocarpiana y mediocarpiana, estas incluidas en el mismo conjunto funcional con la articulación radioulnar distal. En su conjunto, es una articulación sinovial condilia biaxial, realizando movimientos en dos ejes, flexión-extensión en eje transversal y plano sagital oblicuo y aducción-abducción en eje anteroposterior y plano frontal oblicuo. Es importante saber que los movimientos naturales de la muñeca son movimientos combinados en torno a ejes oblicuos. El núcleo central de la muñeca es el carpo, conjunto compuesto por 8 pequeños huesos. En la hilera proximal encontramos al escafoides, al semilunar, al piramidal y al pisiforme. Y en la hilera distal encontramos al trapecio, al trapezoide, al grande y al ganchoso. Por otro lado, el carpo tiene una posición neutra oblicua. Los huesos del carpo cumplen la función de permitir la unión del brazo y la mano, conjuntamente con varios músculos, ligamentos y tendones. Además, estos huesos aportan flexibilidad,
permiten la movilidad, el poder escribir, tomar objetos y realizar movimientos circulares con la muñeca. Para poder explicar los movimientos de la muñeca, el anatomista alemán Henk propuso una teoría que fue confirmada por diversos trabajos. Además, es necesario recordar que en la biomecánica ningún eje es estable y todos son evolutivos. Henk definió dos ejes oblicuos de la muñeca: el eje proximal de la articulación radiocarpiana, que es oblicuo de atrás adelante y de fuera adentro, y el eje distal de la articulación mediocarpiana, que es oblicuo de atrás adelante y dentro afuera. Esto explicando que los movimientos de flexión, extensión, se combinen siempre con otros componentes. En la flexión, la hilera superior gira en pronación, lo que produce un movimiento compuesto por flexión, abducción, pronación, mientras que la hilera inferior gira en supinación, generando un movimiento combinado de flexión, aducción, supinación. En la extensión, la hilera superior gira en supinación, produciendo un movimiento compuesto por extensión, aducción, supinación, mientras que la hilera inferior gira en pronación, determinando un movimiento combinado de extensión, abducción, pronación. De modo simplificado, las hileras se mueven en sentido opuesto. En lo que es flexión de muñeca, la amplitud es de 85 grados y en las actividades de la vida diaria solo utilizamos una amplitud entre 10 y 15 grados. Por otro lado, la amplitud de la extensión de la muñeca también será de 85 grados y en las actividades de la vida diaria solo utilizamos una amplitud de 35 grados. Los músculos que intervienen en la flexión corresponden al palmar mayor o flexor radial del carpo, que se origina en el epicóndilo medial del húmero y se inserta en el segundo metacarpiano. Palmar largo, que también se origina en el epicóndilo medial del húmero y se inserta en la aponeurosis palmar y el retináculo flexor. Cubital anterior o flexor ulnar del carpo, que se origina en el epicóndilo medial del húmero, la cara interna del olecranon y el borde posterior de la diáfisis de la ulna, y se inserta en el hueso pisiforme, apófisis unciforme del hueso ganchoso y la apófisis estiloide del quinto metacarpiano. Músculos que intervienen en la extensión corresponden al primer radial o extensor radial largo del carpo, origen en la zona supracondílea del húmero, inserción en la cara posterior de la base del segundo metacarpiano. Segundo radial o extensor radial corto del carpo, origen en el epicóndilo y su inserción es en la cara posterior de la base del tercer metacarpiano. Cubital posterior o extensor ulnar del carpo, origen epicóndilo y borde posterior de la ulna. Cruza la cara posterior del antebrazo, inserción en la cara posterior de la base del quinto metacarpiano. En lo que corresponde a aducción de muñeca, su amplitud de 45 grados, siendo de 2 hasta 3 veces mayor que la abducción. Sin embargo, esta amplitud difiere según el eje de la mano que se considere. En la práctica, puede considerarse la amplitud de la aducción de 45 grados y la amplitud de la abducción es de 15 grados. Los músculos que intervienen en la aducción corresponden al músculo flexor ulnar del carpo y músculo extensor ulnar del carpo, los cuales origen e inserción ya se nombró con anterioridad. Los músculos que intervienen en la abducción corresponden al músculo flexor radial del carpo, palmar largo, músculo extensor radial del carpo y el músculo extensor radial corto del carpo, los cuales origen e inserción ya se nombró también con anterioridad. En la muñeca encontramos diversos ligamentos que desempeñan un papel en la estabilidad del carpo, los cuales funcionalmente trabajan en sistema. Se describen ligamentos extrínsecos, los cuales son muy potentes y unen los huesos del antebrazo con el carpo. Y por otro lado, tenemos a los ligamentos intrínsecos, los cuales son menos potentes y relacionan a los huesos del carpo entre sí. Como ya se nombró, los ligamentos extrínsecos son los que unen los huesos del carpo con la extremidad distal del radio y la ulna, y se dividen en dorsales y palmares, favoreciendo de manera significativa la estabilidad y la articulación de la muñeca. Entre los ligamentos extrínsecos palmares encontramos al ligamento piramidal ganchoso, ligamento piramidal grande, ligamento cúbito grande, ligamento cúbito piramidal, ligamento cúbito semilunar, ligamento radio semilunar corto, ligamento radio semilunar largo, ligamento radio escafo grande y ligamento escafo trapecio trapezoides. En los ligamentos extrínsecos dorsales encontramos al ligamento intercarpiano dorsal y a los ligamentos radiopiramidales anterior y posterior, estos últimos siendo los que contribuyen una cincha ligamentosa que dirige permanentemente el piramidal hacia arriba y hacia adentro, y desempeñando también una función importante en la mecánica interna del carpo durante la abducción.
Por otra parte, los ligamentos intrínsecos son los que unen a los huesos del carpo entre sí, limitando la movilidad y estabilizando la base de la mano. De estos ligamentos, los más importantes por su función estabilizadora son de la fila proximal, el componente dorsal del escafo semilunar y el componente palmar del lunopiramidal, que separan el comportamiento radiocapital del mediocapital. Otro ligamento importante a mencionar es el ligamento anular anterior del carpo, también conocido como ligamento transverso. Es una fuerte banda fibrosa que atraviesa la parte anterior del carpo, transformando su concavidad anterior en el túnel carpiano. La tensión del ligamento anular anterior del carpo, junto con los ligamentos interosseos anteriores, mantienen la citada concavidad. Sin embargo, la característica a destacar de este ligamento es que constituye para los tendones flexores la polea más potente del organismo. En relación a la posición funcional de la muñeca, primero que todo es importante saber a qué nos referimos cuando hablamos de posición funcional. Esta nos hace referencia a la posición en la que se coloca una extremidad inmovilizada para que sus articulaciones tengan una recuperación funcional adecuada. La posición funcional de la muñeca se describe como muñeca en extensión de más o menos 30 grados, dedos semiflexionados y pulgar abducido, siendo este conocimiento fundamental para los terapeutas ocupacionales a la hora de fabricar órtesis de muñeca y mano. Es sustancial el poder realizar una relación entre la articulación de la muñeca y mano. Los músculos extensores de la muñeca son sinérgicos de los flexores de los dedos. Al extender la muñeca, los dedos se flexionan automáticamente y se necesita de una acción voluntaria para extenderlos en esta posición. Por otra parte, los músculos flexores de la muñeca son sinérgicos de los músculos extensores de los dedos. Cuando se flexiona la muñeca, la extensión de la primera falange de los dedos es automática, siendo necesaria una acción voluntaria para flexionar los dedos sobre la palma de la mano, y esta flexión carece de fuerza. Asimismo, la puesta en tensión de los músculos flexores de los dedos limita la flexión de muñeca.